Hola, ¿qué tal? Bendiciones a todos. Bienvenidos a nuestro programa semanal de Special Guest. Yo soy Cristian. Y yo, Melanie. Y en esta semana, ya que es la última entrevista del tema de la familia que hemos estado hablando, hemos traído con nosotros a unos invitados muy especiales. Y ellos son Joao y Maile Santana. Bienvenidos a The Special Guest. Muchas gracias. Ok, queremos hablar sobre las diferencias entre el matrimonio, ya que eso es algo que causa mucha polémica, ¿verdad? Como Dios une dos personas diferentes y hace que se pongan de acuerdo y hacen una hermosa familia como son ustedes, ¿verdad? Entonces quiero comenzar preguntándole a Joao, usted, ¿qué tan importante y qué se siente tener a unos hombros, que en este caso es la mujer, que lo sostenga a usted como cabeza? Olá, bendiciones, Melanie y Cristian. Una pregunta muy importante. Me siento el hombre más bendecido del mundo porque Dios me ha dado una esposa que es una grande bendición en mi vida. Y mi esposa, yo sé que siempre ella va a estar ahí por mí. Y siempre que yo tengo un sueño, yo puedo compartilhar con ella y ella siempre va a estar ahí conmigo, me apoyando, me dando los consejos, ¿verdad? Y yo creo que acima de todo, Cristian, cuando Dios une dos personas, es por un propósito. Así es. Amén. Y la Biblia dice ahí en Génesis que no es bueno que el hombre sea solo, ¿verdad? Que por eso que Dios dijo que dos es mejor que uno. Y yo doy como ejemplo, ¿verdad? Un avión, ¿verdad? Un avión tiene el piloto, el copiloto y uno necesita del otro. Y así yo miro que una pareja siempre necesita uno el otro en un lado juntos. Y es importante, ¿verdad? Es bien bonito ver como, usando el ejemplo que usted puso del piloto y del copiloto, como dos hacen dos labores diferentes, pero juntos ellos llevan a cabo algo. Y uno del otro no pueden hacer las cosas. Y en este caso podemos ver que tenemos a Joao, que es de Brasil, y a Maile, que es de Cuba. Y tenemos que ahora tener una nueva baby que se llama Ana Sofía, y ella es nacida en Estados Unidos. O sea, es bien bonito ver cómo ustedes son una familia con tantas culturas y tantos lenguajes diferentes, y ver cómo Dios hace que todo funcione. Y eso me lleva a hacerte la pregunta: ¿cómo personas de diferentes culturas y diferentes caracteres pueden ponerse de acuerdo? Entonces, Cristian, creo que, en primer lugar, si tiene respeto, a la base de todo es el respeto. Si tiene respeto, tiene todo. Amén. Não é fácil, verdade? São duas culturas diferentes, brasileiro, esposa cubana, são famílias diferentes. Pero, como eu dije, o respeito está arriba de todo e temos uma boa comunicação. Temos nossa família são muito unida. You know? Maile sempre habla com minha mamãe, meu papá. Maile já sabe praticamente 100%, já entende todo o português, you know? E eu cada dia mais vou praticando meu espanhol, pero como eu digo, tendo respeito, Cristian, temos todo. Tremendo. Amén, tremendo. Yo sé que las diferencias también, como hemos estado hablando, que ustedes vienen de dos diferentes culturas, tal vez hay desacuerdos, tal vez hay maneras que no se entienden. Por eso yo quiero preguntarle a Maile, ¿cómo ustedes pueden cooperar juntos y cómo pueden lidiar con sus diferencias? Yo creo que lo básico en este caso sería no asumir, porque hay muchas veces que asumimos. Al principio de nuestra relación, pues yo decía cosas que de mi nacionalidad, de mi cultura, y pues él decía, ¿pero qué quiere decir? Y pues para no crear un malentendido, es bien importante tener buena comunicación y nunca asumir, sino preguntar: amor, ¿qué quiere decir lo que usted dijo? ¿Qué quiere decir? Explíqueme. No asumir, porque a veces que asumimos nos enojamos y se crean problemas que con buena comunicación se pueden resolver. Así es. Y también yo sé que tienen una hermosa bebé. Y sé que se acaban de casar también y un bebé trae mucha responsabilidad a la casa. Como madre también toma mucha responsabilidad. ¿Cómo ustedes dos pueden sacar tiempo para estar juntos y teniendo una bebé? Creo que cuando uno empieza a tener un bebé, ese bebé toma mucho tiempo y mucho espacio, pero tenemos las prioridades correctas en nuestra casa. Sabemos que sobre todo está Dios, el matrimonio, el uno al otro, y luego viene nuestra hija. Y yo creo que eso es lo que nos ha dado el balance. Tratamos de, al final del día, cuando la niña ya está durmiendo, tener ese tiempo de pareja, compartir, conversar, tener nuestro tiempo de devocional como pareja o mirar una película. Y pues también lo que hemos hecho es depender de personas de confianza, y pues les asignamos 1 o 2 horas a la niña y tenemos ese tiempo para compartir
ir a ver una película, ir a cenar a un restaurante y tener ese tiempo de pareja que es tan importante en el matrimonio, porque si sabemos que nuestro matrimonio está unido y es fuerte, seremos mejores padres. Así Amén. es, tremendo, muy importante. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias por habernos dado de su tiempo, porque yo sé que mucha de nuestra audiencia, que son personas que están casadas de diferentes nacionalidades, diferentes caracteres, diferentes culturas, les queremos dejar saber de que ustedes son divinamente diferentes. Así Aunque es. sean diferentes, Dios los unió con un propósito, como nos decía Joao. Amén. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, es un honor. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos y hermanos que nos están viendo, muchas gracias por darle clic a este video. Gracias por dejarnos a nosotros poder edificarte en este día. Compártelo con tus familiares, tus amistades. Yo sé que hay personas en tu vida que están pasando por un momento como el que estamos hablando y se pueden sentir identificados. Así que compártele, dale like. Síguenos en nuestras páginas de social media, Facebook, Instagram. También estamos en YouTube, estamos subiendo nuestros videos en YouTube. Así que te bendecimos y nos vemos el próximo sábado a las 9 de la mañana. Bendiciones. Dale. Oh, Venga, venga. Yo no veo. Look at it, it's like, okay.